Jabelson, desde tu rol de productora, ¿cuál es tu posición respecto de la llamada ley Ómnibus que recorta el financiamiento del Estado al cine? Bueno, a ver, puntualmente en el cine, que es lo que nos interesa, me parece terrible, pero me parece que es como todavía peor pensando en que son un montón de leyes, si bien no lo leí obviamente en profundidad, que recortan, y como en una política de Estado que tiene este nuevo gobierno, de no gobernar entre todos, ¿no? Casi una dictadura encubierta, lo diría yo realmente, o una monarquía, como queramos llamarlos, donde quiere el presidente hacerse cargo y cambiar todas las leyes de un país por sí solo. Así como está en lo global, lo veo en la industria cinematográfica, ¿no? Intentando, y se nota que los cambios que están propuestos vienen pensados hace mucho tiempo y de alguien que sabe cómo es el funcionamiento del cine en Argentina. No es Mm, gratuito. Se nota que hay alguien ahí que sabe cómo funcionan. Yo soy de las que digo hace muchos años que no hay una política cinematográfica clara en Argentina. Los últimos años no venía funcionando del todo bien. Cambió muchísimo, por supuesto, la manera de ver cine, de hacer cine, de vender cine, y también la pandemia, bueno, ayudó mucho a eso. Y sí creo que habría que pensar en el conjunto de la comunidad cómo debería ser hoy el cine y cómo se debería fomentar el cine. ujú. Eso sí me parece que es importante y creo que lo queremos, o creemos muchos en la industria. Lo que está pasando es que se está yendo a un lugar donde no se fomente el cine, donde no se fomente la cultura en general, Sí. donde se toma la cultura desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, no sé cómo se la toma todavía, no es muy claro qué es lo que pretenden hacer con la cultura, pero no hay una importancia de la cultura como ser humano, o sea, todo lo ven como un mercado, y entonces pareciera que apuntan a que solo puedan producir los que solo pueden conseguir mucho dinero para producir. El cine Ujú. es algo muy caro de hacer, todos lo sabemos, y siempre uno necesita ayudas. Si no me equivoco, en todos los países, o casi todos, el Estado está Sí. presente, fomentando. Después hay, por supuesto, ayudas privadas y después hay un mercado que ayuda a regular. Acá no pasa eso, creo yo, como son muy pocas las productoras que realmente pueden conseguir que su cine se vea, genere dinero y pueda volver a invertir. Ujú. Y yo creo que el cine tiene que existir de todas las maneras posibles. Creo que tiene que haber un cine que es realmente muy industrial y muy mercado y que genera dinero. Y también creo que hay cine que genera, no sé, pensamiento, Sí. cultura, acervo cultural, contar tu historia, contar tu país, ¿no? Como que hay distintos tipos de cines y todos deberían existir al mismo tiempo. Y también el cine, como está hecho hoy el sistema del Instituto de Cine, cómo recauda el dinero, que es, bueno, sabemos es Sí, autárquico, las grandes producciones ayudan a que esas producciones chicas se hagan. exactamente, En- sí. Entonces es como muy virtuoso el sistema, ¿no? No es que... Sí creo que hay una falla y porque es un problema muy grande en cómo distribuir y cómo ver las películas. Sin embargo, muchísimas de las películas que hacemos, y en eso de las películas que yo hago, que las últimas fueron sin ayuda del Inca, son películas que llegan a grandes festivales y que Ujú. circulan y que hay gente interesada, tanto dentro de Argentina como fuera de Argentina. O sea, sí hay público para esas películas. El tema es buscar cómo hacerlo circular más, ¿no? Claro. Eh, no sé, vos Ahora, vas al... Sí. sí, no, no, perdón, sí, ¿qué ibas a decir? No, pensaba, vos vas al Malva hoy, donde pasan todas las películas argentinas, y las salas están siempre llenas. Sí. Entonces es mentira que la gente no va a ver cine argentino. Sí hay muchas películas que por ahí no son para salas, que por ahí son para otros circuitos. Por eso digo, hay muchas cosas que había que cambiar. No es que cualquier película que uno haga tiene que ir a una sala. Sí creo que hay que ir encontrando distintos circuitos, pero para eso también estamos ayuda del instituto y de las regulaciones y de las posibilidades. Bueno, En esta ley eso justamente, no existe más. Ujú. claro, justamente te iba a preguntar, ¿se puede proyectar o imaginar una industria audiovisual sin el apoyo del Inca? Yo creo que no, realmente creo Ujú, que no. ujú. Eh, o va a ser todavía más.
Yo creo que el cine es un poquito para privilegiados, porque si bien tenés ayuda, hay que poder ocuparse y poder sostener todo el tiempo que uno trabaja. No siempre trabaja cobrando, por lo menos hablo de los productores y los directores, ¿no? Es difícil, realmente es difícil hacer cine. Yo creo que sin ayuda del Inca va a ser imposible o lo harán algunos sectores muy, muy extremos, como sectores que puedan conseguir dinero por otras fuentes productoras muy grandes, o cine muy, muy, muy independiente, realmente muy chiquito, que hace películas con una cámara, 3 personas y muy poco dinero, que es absolutamente válido. Ujú, Pero se va a perder la multiplicidad de voces. claro. Y además, otra cosa que yo creo muy importante del cine y de por qué fomentar el cine es porque el cine da trabajo. Uno por ahí puede decir que hay muchas películas que no dan ganancia. Eso no significa que no muevan dinero y que no muevan trabajo interno y que no haya consumo interno dentro de tu país, tu provincia donde estés filmando. Cada película que uno hace le da trabajo a, según la producción, entre 15 y 60 técnicos, a los proveedores, si viajas, a los hoteles, comida, transporte. Hay un montón de gente que circula alrededor de hacer cine que, bueno, que va viviendo de eso. Entonces, si nosotros dejamos a toda esta gente, a todos estos productores y directores sin trabajo, toda la gente alrededor también va quedando sin trabajo. Entonces ahí Ujú, baja mucho el consumo interno, por decirlo de alguna manera, claro. ¿no? Que para mí también eso es muy importante, no es solo qué ganancia te queda, sino cuál es lo que vas generando mientras que vos vas haciendo una película. Sí, lo que va generando valor agregado en todo caso, ¿no? O Sí, va derramando a partir de una actividad sobre otras. exacto, y también es nuestro conocimiento en el mundo, ¿no? Digo, el cine argentino, yo hoy por una película hablábamos con un agente de ventas español y nos siguen diciendo, el cine argentino es muy requerido en festivales. Digo, el año pasado Ujú. vos estuviste, no me Sí, acuerdo la cantidad de sí. películas que iban en San Sebastián, 11, 25, 20, 25. 25 en San Sebastián, sí, Bueno, o sí, sea, claramente importa mucho el cine argentino y nos conocen en el mundo también por eso. Entonces, a mí me da mucha lástima que nos empiecen a conocer en el mundo por un gobierno que no se sabe bien si es del todo democrático y no por nuestra cinematografía, por la música, bueno, por otras cosas, ¿no? sí, Entonces, por la cultura, ¿no? sí, Ahora, sí. ¿cuál es la incidencia? Es casi una pregunta retórica, pero bueno, que tiene este proyecto sobre el futuro de la actividad en la Argentina, de la actividad audiovisual. Yo realmente no lo entiendo. Yo creo que es algo absolutamente ideológico porque lo que ellos hablan de recortar gastos para que no haya más déficit y para que todo funcione es ridículo. Digo, a ver, quieren cerrar el Instituto del Teatro. Ujú, El Fondo Nacional de las Artes, que es autárquico igual que el Inca, no hay guita del Estado ahí. Hay plata de la gente que paga por obras que tienen más de 70 años, si no me equivoco, y las quieren sí, usar y se hace un fondo común y con esos ellos fomentan. Entonces, esa plata deja de existir. ¿No? No es que va a otro lugar. Si vos no podés fomentar y vos no podés crear cultura, ese dinero desaparece. Y un poco lo pasa lo mismo con el cine. Digo, ujú, sí hay dinero que iba, bueno, no sé en qué quedará, que va al Inca del ENACOM, que si deja de ir, va a ir al Tesoro Nacional y sí, bueno, claramente están sacando la plata de un lugar a otro, pero yo creo que están queriendo hacer un país más latinoamericanizado en lo malo de la palabra, no en lo bueno, porque para mí lo ujú, bueno que tiene Latinoamérica es la cantidad de riqueza cultural e histórica que hay. Y buscan un país, dos clases absolutamente, entiendo yo, muy, muy separadas, donde, bueno, está la gente que es muy, muy humilde, que solo trabaja casi explotado para vivir, y la gente muy, muy de clase alta, que solo hace negocios y consigue el dinero y va teniendo cada vez más poder y riquezas. En el medio todos nosotros quedamos un poco afuera. Entonces ujú, siempre en las grandes crisis hay vanguardias donde salen grandes obras maestras, pero sí. entiendo que son pocas los que pueden superar eso. Y la mayoría, no sé, creo que quieren un pueblo de gente tonta que no pueda pensar porque no tiene ni la posibilidad. Si vos tenés hambre en la panza, Sí, no podés sí, pensar. no vas a estar pensando evidentemente
en un libro o en Sí, una película o en sí, música, no, sí, totalmente cierto. Ahora, pero si el proyecto tuviera curso de ley, ¿cuáles son sí. las propuestas o los recursos alternativos para la producción, para la subsistencia de la actividad audiovisual? Sinceramente no lo sé y creo que es el gran miedo de todos, ¿no? Y por lo cual la primer pelea y lucha hoy es tratar de escuchar nuestras voces en el Congreso para que nos defiendan los diputados y senadores, defiendan los que votamos. Este es un país donde siempre hubo mucha cultura y siempre se defendió mucho con más o mejores ideas. Ahora es un momento complicado porque creo que con todo lo de las redes también cualquiera dice cualquier cosa y hace ya varios años que se habla muy mal del Inca y muy mal de los cineastas. Y no hay manera, muchas veces nos juntamos con la Asamblea de Cine Argentino Unido, con las asociaciones, y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para revertir eso? Y yo ya no sé si se puede revertir, porque cuando ya está tan hablado, digo, no es ese el camino, intentar que la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, crea que no robamos. Ya se lo metieron en la cabeza y son más fuertes los grandes grupos hegemónicos y todos los que tienen TikTok que, no sé, 5.000 cineastas. Entonces sí Ujú. creo que hay que ir a la gente que por ahí entiende un poco más y puede defender esto desde el Congreso. Entonces, por ahora el plan de lucha este primer mes es, no sé, mañana miércoles hay un gran cacerolazo, ruidazo en el Congreso y en varias provincias y se va armando en todo el país, ya que hoy empezaron a discutir. Bueno, para escúchenos, estemos ahí. El día 20 vamos a hacer una asamblea también de cultura fuerte en el Congreso y el día 24 unirnos al paro y a la movilización, como para decir, estamos acá y escúchennos y defiéndannos. Después, si sale, habrá que pensar cómo hacemos, ¿no? Digo, digo, ya hay muchos que pues, yo también lo hablaba con la asociación y decía, bueno, hay que ver cómo, qué hacemos y también hay que ver cómo nos empezamos a ayudar cuando nos empecemos a quedar sin trabajo, porque va a pasar. Digo, ya nos pasó en la pandemia y fue dificilísimo, dificilísimo salir de la pandemia, realmente para mucha gente. Entonces Sí. ahora, la verdad yo no lo tengo muy claro. Cada vez hay que buscar más como ayudas externas, pero también muchas veces para tener ayudas o coproducciones de otro país necesitas un instituto que te regule y acá están queriendo sacar la coproducción o no se termina de entender qué quieren hacer con eso. ¿No? Entonces, Sí, sí. realmente no tengo muy claro cómo está bastante negro y bastante, todos creo que estamos un poco entre deprimidos, asustados, nerviosos, porque no la vemos, ¿no? No la vemos ni muy clara. ¿Hay algún sector que pueda beneficiarse con esto? No lo sé, yo creo que muy poco, no sé, yo me acuerdo mi papá siempre me decía una anécdota, él en un momento se dedica al mundo del libro, y me decía, cuanto más librerías haya en la zona, más vendés. No es que por ser el único vendes mejor. No, no es así. Entonces no es que si yo hago mi película y no hay nadie más, entonces me va a ir mejor. No lo creo. Digo, posiblemente las grandes productoras, no sé si les va a beneficiar. Realmente no sé si va a beneficiar. Ujú. Digo, no lo sé. O no me gustaría pensarlo así. Creo que es muy poca la gente. El que hacía películas y sigue haciendo películas va a seguir haciendo y no le va a cambiar, porque las podía hacer igual. Entonces, que haya más dinero en el Inca para pocos, por lo menos con la ley ómnibus, sí podría beneficiar si vos decís cambiamos la ley de cine y cambiamos la forma de fomento y en vez de que se hagan 200 películas, se hacen 50 con más dinero. Eso es una cosa Claro. que nadie se animó a hacerlo y que yo tampoco sé si quiero que sea el camino, pero lo entiendo un poco más, es no hay lugar Ujú. para tantos, fomentemos menos con más dinero, porque también lo que venía pasando es que lo que viene fomentando el Inca, antes era tu 50% de un presupuesto y podías hacer una coproducción, hoy no puedes hacer una coproducción mayoritaria porque es un 20% lo que te da el Inca, entonces no te alcanza para nada, entonces tampoco funcionaba. Sí, 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 sí. Ya sí, sin esta reforma que se está planteando en estos momentos, ya era muy difícil Muy eh, difícil filmar y muy producir, difícil. ¿no? Sí, y hacer Ujú. coproducciones y con los tiempos que demoran digo, en una coproducción,
en que te den los papeles, había una cosa burocrática muy lenta. Y ni Ujú. hablar del problema económico que siempre hay acá, que entonces vos cómo entran los dólares al país y cómo haces una película acá en pesos y después te cambia el valor del dólar y financieramente siempre fue muy difícil, muy difícil. Y cuando uno cobraba el subsidio del Inca, que muchas veces era para recuperar la inversión o para devolver a otros inversores, bueno, se te devaluaba tanto que tampoco llegabas. Entonces, digo, realmente, no sé, estamos locos, como muy complicado hacer cine. Ujú. Pero no, no sé, la verdad, no, no lo tengo tan claro si se beneficia. Supongo que alguien se beneficia porque alguien se metió a hacer esta ley, pero no sé cuántos son. ¿Qué esquema de instituto de cine pensás que debería regir la actividad? ¿Cómo se lo podría reformular o cómo imaginás vos que debería ser? Mira, no lo tengo del todo claro. Para mí el instituto con como estaba en algunas cosas funcionaba bien. Creo que necesitaba mucho más fuerza política para poder ayudar más a la exhibición. El instituto siempre llegó hasta la copia A, ¿no? Hasta te Sí. entrego mi película. Para mí ese era un gran error. El instituto te tiene que ayudar a que tu película se mueva, se distribuya, a obligar a que los exhibidores la muestren. Hay una cuota de pantalla que también esta nueva ley quiere sacar, que nunca funcionó del todo bien. Ujú. Entonces sí creo que había muchas cosas para ayudar. Y sí yo creo que por ahí me equivoco, pero que hay algunas películas que el instituto debería subsidiar al 100% directamente, como posiblemente, o sea, ¿qué queremos de nuestro cine? Por ahí el subsidio tiene que ser más grande, porque hay muchas películas que no pueden conseguir X millones de pesos o dólares según en qué momento lo hablemos. Y sin embargo son importantes que existan. Entonces, por ahí tienen que ser con comités un poco más fuertes, por decirlo de alguna manera, más estrictos en cuáles serían esas películas, Mm. porque realmente tienen que ser películas valiosas, pero que estén bien subsidiadas y que te permitan hacerlas y que te permitan después distribuirlas y que te permitan viajar a los festivales y ayudarte. Digo, en los últimos años no había stand de Argentina en otros festivales. No. Entonces, ¿cómo haces? Digo, realmente hay una cosa de mucha soledad del productor y de mucha colaboración entre productores también, ¿eh? Porque digo, yo debo decir que hay mucha cosa de ayuda entre los productores, de pasarse datos, de pasarse información, de pasarse ayuda, porque te sentís muy solo. Decís, tengo una Ujú. película que va a Berlín, ¿no me podría el Inca pagar un agente de prensa, por ejemplo? Que por ahí no le cambia tanto y sí hace que esa película la escuche todo el mundo que exista y pueda tener mayores ventas. Mayores ventas es entrada de dinero al país, o sea, es un círculo virtuoso. A Ujú. ver, digo, no es estoy gastando, estoy invirtiendo, que para mí eso es lo que hablo mucho del cine, como la educación pública. Son inversiones, no son gastos. Entonces, hay películas que son claramente un producto que está bien, que yo digo, avalo perfectamente que se hagan, ¿eh? Pero son un producto que pueden generar mercado, ganancia, y hay películas que son otra cosa, que son bien cultural, Ujú. y que habría que discutir cómo, si es posible, de qué manera, ¿no? Pero para mí el instituto sobre todo tenía que cambiar la ley para poder cobrar a las plataformas, que me parece Claro, injusto que no tributen cuando sí. todos vemos las películas en plataforma. No, y además cuando hay un montón de directores, directoras, técnicos que están trabajando en esas producciones, Trabajando argentinos me ahí, refiero, sí, trabajando en claro, esas producciones para esas plataformas que no tributan exacto. absolutamente nada Que no tributan nada. Y en entonces ahí Argentina. sí, sí, y ahí sí podría ser más grande el fondo de fomento y se podría regular un poco mejor. Digo, la verdad es que en los últimos años fue un subsistir del cine. Tampoco está bueno hacer una película en 2 semanas, salvo que sepas hacerlo. Salvo Claro. que sepas hacerlo, porque digo, hay películas de diseño donde uno filma en 2 semanas. Yo trabajo con una directora que hacemos películas así. Son películas independientes, que son películas baratas, que van al Bafisi y ganan el Bafisi, pero es un esquema muy específico. No podemos pedirle a una persona, digo, es el 5% de las películas, Ujú. ¿no? La mayoría hace películas de otra manera y está bien que las pueda hacer de otra manera.
pero no están dadas las condiciones, entonces terminás cada vez haciendo películas peor técnicamente, que no se termina de contar un relato. E igual entran a San Sebastián. Entonces vos decís, bueno, algo tenemos, Bueno, ¿no? Como es no una abusemos lástima. tampoco de San Sebastián, que digo, No, no, bastante, y va a dejar de pasar, digo, porque este, claramente empezamos a hacer menos cine ya y va a empezar a estar cada vez peor, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, Pero una ley de estas características, ya para terminar, ¿cómo impacta en tu productora, Magu? la ley ómnibus, esta nueva. Ujú. En lo Mira, yo referido al cine, ¿no? Me refiero, sí, sí, no, puntualmente. yo, no, impacta a todas las productoras, creo que es un impacto fuertísimo, ¿no? Yo justo estoy en una productora en este momento que hacemos películas con una financiación privada. Entonces no es justo a quien más nos toca. Pero bueno, esto es aleatorio y estoy terminando pronto y después mi intención era seguir trabajando como siempre y como siempre ya no existe si esta ley Omnibus se aplica. Y además no soy yo, somos todos mis colegas, ¿no? Que Ujú. realmente creo que casi todos trabajamos o la gran mayoría con alguna ayuda del Inca. Entonces, si el Inca va a estar totalmente desfomentado, bueno, y ni hablar de la gente, digo, que echan a la mitad como está planteado, echan a la mitad de la gente que trabaja, los trabajadores. Ujú. Que digo, uno puede decir en todas las áreas de gobierno si hay muchos trabajadores, pocos, si añoquis, no añoquis, no son estas las maneras, porque hay gente que echan que trabaja muy bien, como está pasando en el CCK y en todos los lugares, no están viendo discriminadamente quién trabaja bien y quién no para que algo sea mejor. No, están echando por echar, llegaron números. Entonces nunca vamos a llegar a un buen lugar, solo vas a llegar a un número. Al Excel. Sí, Magu, muchísimas gracias por tu experiencia, tu opinión y bueno, seguiremos hablando de este tema. bueno, muchas gracias a vos.